¿Los hechos importan? Por Thomas Sowell. Publicado el 23 de agosto de 2016. En medio de los disturbios en Milwaukee, también hay un enfrentamiento entre dos destacados agentes de la ley, el alguacil del condado de Milwaukee, David Clarke, y el jefe de policía de la ciudad de Milwaukee, Edward Flynn. Tienen opiniones muy diferentes sobre cómo se debe llevar a cabo la aplicación de la ley. El jefe Edward Flynn expresa la opinión que prevalece desde hace mucho tiempo entre aquellos que enfatizan las causas fundamentales, sociales del crimen, como las disparidades en los ingresos y las disparidades educativas, así como el descuido de las comunidades negras por parte de la sociedad en general. El jefe Flynn pone menos énfasis en la acción policial agresiva y más en el alcance comunitario y el control de armas. El alguacil David Clarke representa una tradición opuesta en la que el trabajo de la policía es hacer cumplir la ley con tanta fuerza como sea necesario, no poner excusas para infringir la ley o suavizar la aplicación de la ley, con la esperanza de que esto aplaque a los alborotadores. Al sheriff Clarke también le gustaría que los negros respetuosos de la ley estuvieran armados. Las diferencias de opinión sobre la aplicación de la ley son agudas e inconfundibles, y lo han sido durante más de 50 años. Sin embargo, como solía decir el difunto Daniel Patrick Moynihan, tienes derecho a tu propia opinión, pero no a tus propios hechos. Desafortunadamente, los hechos parecen jugar un papel notablemente pequeño en los enfrentamientos sobre las políticas de aplicación de la ley. Y eso también ha sido así durante más de 50 años. En sus memorias, el presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren, declaró que todos nosotros debemos asumir una parte de la responsabilidad por el aumento de las tasas de delincuencia en la década de 1960 porque, durante décadas hemos barrido bajo la alfombra las condiciones de los barrios marginales que generan delincuencia. Pero el hecho duro es que la tasa de homicidios en el país en su conjunto estaba disminuyendo durante esas mismas décadas en las que supuestamente se descuidaban los problemas sociales en los barrios marginales. Las tasas de homicidio entre los hombres negros se redujeron en un 18% en la década de 1940 y en un 22% en la década de 1950. Fue en la década de 1960, cuando triunfaron las ideas del presidente del Tribunal Supremo Warren y otros, que este largo descenso en las tasas de homicidio entre los hombres negros se revirtió y se disparó en un 89%, acabando con todo el progreso de los 20 años anteriores. La misma reversión en el país en general vio tasas de homicidios en 1974 más del doble que en 1960. Esto fue después de que la tasa de homicidios se redujera a la mitad de donde había estado en la década de 1930. Los disturbios del gueto, que estallaron en la década de 1960, se atribuyeron a la pobreza y la discriminación. Pero, ¿cuáles fueron los hechos? La pobreza y la discriminación eran peores en el sur que en el resto del país. Pero los disturbios en los guetos no eran tan comunes en el sur. El motín del gueto más mortífero de la década de 1960 ocurrió en Detroit, donde murieron 43 personas, 33 de las cuales eran negras. En Detroit en ese momento, el ingreso familiar promedio negro era el 95% del ingreso familiar promedio blanco. La tasa de desempleo entre los negros era del 3-4%, y la propiedad de vivienda negra era más alta en Detroit que en cualquier otra ciudad importante. Lo diferente de Detroit fue que los políticos pusieron a la policía bajo órdenes que restringían su respuesta a los disturbios, y algunos alborotadores dijeron, la pelusa está asustada. Fueron las víctimas negras las que pagaron el precio más alto por dejar que los alborotadores hicieran lo imposible. Por el contrario, el alcalde de Chicago de la década de 1960, Richard Daley, apareció en la televisión para decir que había ordenado a su policía que disparara a matar a los alborotadores que iniciaron incendios. Hubo indignación entre los políticamente correctos de todo el país. Pero Chicago, con una población más grande que Detroit, no tuvo tal tasa de mortalidad en los disturbios. En años posteriores, las agresivas políticas policiales del alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, en vecindarios con un alto índice de criminalidad redujeron la tasa de homicidios a una fracción de lo que había sido antes. Pero,
en Inglaterra, prevalecieron políticas opuestas, con lo que el periódico Daily Telegraph de Londres denominó vigilancia políticamente correcta, que tiene a la policía actuando más como trabajadores sociales que defensores de la ley y el orden. Aunque Inglaterra ha sido considerada durante mucho tiempo como una de las naciones más respetuosas de la ley en la tierra, los disturbios que se extendieron por Londres, Manchester y otras ciudades británicas en 2011 fueron prácticamente idénticos a los disturbios en Ferguson, Baltimore y otras ciudades estadounidenses. La mayoría de los alborotadores británicos eran blancos, pero lo que hicieron fue lo mismo, hasta prender fuego a los coches de policía. Pero, los hechos importan más.